Muy buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. Este es su programa El Magisterio de la Iglesia. Yo soy el diácono Franco Foti y comencemos, como es costumbre, con la oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Todo esto lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, después de una pausa estamos de vuelta con ustedes aquí con este programa, el Magisterio de la Iglesia, donde tratamos documentos del Vaticano, del Papa, de otros papas que estuvieron anteriormente al Papa Francisco y también documentos de la Iglesia publicados por obispos, conferencias episcopales. Y hace ya bastante tiempo que venimos tratando el documento de Puebla, un documento extensísimo que nos habla sobre la evangelización en América Latina. Les recuerdo que este documento se escribió en el año 1979 como resultado de la reunión de los obispos de América Latina en Puebla de Los Ángeles, México, con la participación del Papa Juan Pablo II. Y aunque el documento hace más de 40 años que está en vigencia, es un documento que todavía nos sirve de mucha utilidad en cuanto se refiere a la evangelización. Y a pesar de que este documento fue escrito para la Iglesia en América Latina, nosotros, inmigrantes latinos que hemos traído a la Iglesia Latina a los Estados Unidos, a este país que nos abrió las puertas, también podemos aprovechar de este documento. Y solamente para recordarles, este documento consta de 5 partes. La primera parte se trató sobre la visión pastoral de la realidad latinoamericana. La segunda parte trató sobre el designio de Dios sobre la realidad de América Latina. La tercera parte, la evangelización en la Iglesia de América Latina, comunión y participación. Y la cuarta parte, Iglesia misionera al servicio de la evangelización en América Latina. Y la quinta y última parte, titulada Bajo el dinamismo del espíritu, opciones pastorales. Nosotros hemos llegado al comienzo del capítulo cuarto en la cuarta parte, así que nos vamos acercando al final de este documento. El capítulo cuarto de esta cuarta parte se llama Acción de la Iglesia por la persona en la sociedad nacional e internacional. Así que vamos a ver si hoy el Señor nos concede la gracia de cubrir todo este capítulo y ya para entrar a la fase final de lo que es este documento. Muy bien, entonces, como les decía, capítulo cuarto, acción de la Iglesia por la persona en la sociedad nacional e internacional. Pues los obispos hacen una introducción en 3 párrafos y comienzan diciendo, la dignidad humana es un valor evangélico y el Sínodo de 1974 nos enseñó que la promoción de la justicia es parte integrante de la evangelización. Esta dignidad y esta promoción de la justicia se debe verificar tanto en el orden nacional como en el internacional. Entonces, aquí los obispos preparan el campo para hablar sobre la justicia en función de la dignidad humana, no solo a nivel local, sino a nivel internacional. El próximo párrafo dice, ocupándonos de la realidad del orden nacional e internacional, lo hacemos en una actitud de servicio como pastores y no desde el ángulo económico, político o meramente sociológico. Buscamos que haya entre los seres humanos una mayor comunión y participación en los bienes de todo orden que Dios nos ha dado. Por eso queremos ver la situación de la dignidad de la persona humana y de la promoción de la justicia en nuestra realidad latinoamericana, reflexionando sobre la misma a la luz de nuestra fe y de los principios fundados en la misma naturaleza humana. Así que como les decía, los obispos en estos párrafos están preparando el campo, ¿no? Y por supuesto, de entrada ya nos van diciendo de que no lo hacen desde un punto de vista económico, político, social, sino que lo hacen como iglesia, ¿no? O sea, la iglesia está separada de lo que es el gobierno de un país, pero
siempre tiene que iluminar, ¿no? Todas las políticas que se llevan adelante en un país. Muy bien, en el próximo subtítulo vamos a leer sobre lo que dicen los obispos de la situación a nivel nacional. Dice, el hombre latinoamericano sobrevive en una situación social que contradice su condición de habitante de un continente mayoritariamente cristiano. Son evidentes las contradicciones existentes entre estructuras sociales injustas y las exigencias del Evangelio. Entonces ya nos ponemos en este tema de que hay de alguna manera una contradicción, utilizando la palabra que usan los obispos. Dice, son muchas las causas de esta situación de injusticia, pero en la raíz de todas se encuentra el pecado, tanto en su aspecto personal como en las estructuras mismas, ¿no? Y esto, mis queridos hermanos, es algo importante de resaltar, ¿no? Porque encontramos el pecado siempre en el centro de todas situaciones injustas, situaciones que traen mucho dolor, no solo para el ser humano en lo individual, sino para el ser humano como miembro de una sociedad. Y los obispos continúan diciendo, con profunda pena comprobamos que se ha agravado la situación de violencia que puede llamarse institucionalizada, ¿no? Y aquí los obispos hacen referencia a la subversión y a la represión, ¿no? O sea, la subversión es los métodos que una parte de la sociedad de forma violenta utiliza para hacer valer una ideología y la represiva es, bueno, lo que el gobierno hace para suprimir esa subversión, ¿no? Entonces nos encontramos con dos extremos que no son buenos, ¿no? Porque dicen de que esta violencia institucionalizada atropella la dignidad humana hasta en sus derechos más fundamentales. Por supuesto, esto era una realidad en los años 70 en América Latina. Y dice, de modo especial tenemos que señalar que después de los años 50, y no obstante las realizaciones logradas, han fracasado las amplias esperanzas del desarrollo y han aumentado la marginación de grandes mayorías y la explotación de los pobres. La falta de realización de la persona humana en sus derechos fundamentales se inicia aún antes del nacimiento del ser humano por el incentivo de evitar la concepción e incluso de interrumpirla por medio del aborto. Ah, claro, aquí los obispos hablan, ¿no? De que a veces desde el mismo Estado se promueve esta realidad como una opción, ¿no? También prosigue con la desnutrición infantil, el abandono prematuro que se ve muchas veces en los casos de familias que no pueden sostener a sus miembros de la familia, la carencia de asistencia médica, de educación y de vivienda. Entonces hay una proliferación de la criminalidad, de la prostitución, del alcoholismo y de la drogadicción. O sea que en base a todas estas situaciones injustas se crea como un ambiente en el cual se generan estos otros temas que afectan mucho a la sociedad. En el punto siguiente dice, impedido en este contexto el acceso a los bienes y servicios sociales y a las decisiones políticas, se agravan los atentados a la libertad de opinión, a la libertad religiosa, a la integridad física, asesinatos, desapariciones, prisiones arbitrarias, actos de terrorismo, y bueno, y la lista continúa, ¿no? Que es un poco el clima que se vivía en los años 70 en América Latina. Nadie puede negar la concentración de la propiedad empresarial, rural y urbana en pocas manos, haciéndose imperioso el reclamo de verdaderas reformas agrarias y urbanas, así como la concentración del poder por las tecnocracias civiles y militares que frustran los reclamos de participación y de garantías de un Estado democrático. Entonces, aquí los obispos nos presentan
la realidad a nivel nacional, ¿no? Con todos estos temas que se originan a través del pecado y que se desarrollan en diferentes temas que afectan a toda la sociedad. Ahora los obispos comienzan a hablar sobre el nivel internacional y dicen, el hombre latinoamericano encuentra una sociedad cada vez más desequilibrada en su convivencia. Hay mecanismos que por encontrarse impregnados no de un auténtico humanismo, sino de materialismo, producen a nivel internacional ricos cada vez más ricos a costa de pobres cada vez más pobres, que fue lo que dijo el Papa Juan Pablo II en su discurso inaugural. Dice, tales mecanismos se manifiestan en una sociedad programada muchas veces a la luz del egoísmo, en las manipulaciones de la opinión pública, en expropiaciones invisibles y en nuevas formas de dominio supranacional, o sea, dominio que trasciende las fronteras. Así que, por supuesto, vemos aquí cómo eh, el pecado sigue desarrollándose, ¿no? O sea, hablamos de el pecado a nivel nacional, ¿no? Y todo lo que eso trae. Y ahora, cómo ese pecado o los pecados como el egoísmo y las manipulaciones trascienden las fronteras. Entonces, los países pobres continúan siendo pobres porque el pecado, como dicen aquí los obispos en algunos países que son ricos, hacen eh, que los países pobres continúen en la pobreza. Y los obispos continúan diciendo, como consecuencia de los nuevos manejos y de la explotación causada por los sistemas de organización de la economía y de la política internacional, el subdesarrollo del hemisferio puede agravarse y hasta hacerse permanente. Por ello, vemos amenazado el ideal de la integración latinoamericana, un hecho lamentable motivado en gran parte por las ambiciones económicas nacionalistas, por la parálisis de los grandes planes de cooperación y por nuevos conflictos internacionales. Pues aquí los obispos creo que tocan un tema que ha estado siempre presente en América Latina, ¿no? Que es la idea de lo que le llaman la patria grande, ¿no? ¿Qué es la patria grande? Bueno, es toda América Latina unida por un idioma. Había ya en el siglo XIX intentos de tratar de tener una federación de países que están unidos, ¿no? Se han tratado de, de esbozar ciertos proyectos, ¿no? Como la Organización de Estados Americanos, que bueno, que no fue una organización exitosa, pero también hemos visto cómo en los últimos años ha surgido lo que se llama el Mercosur, ¿no? Que es el mercado común en Sudamérica, ¿no? Con algunos países, no todos los países son parte de eso, ¿no? Pero siempre ha existido ese pensamiento de tratar de hacer de que América Latina sea como un país, ¿no? Con diferentes estados, ¿no? Como lo es Estados Unidos. Y ha habido a través de los años muchas personas que han expresado ese deseo, ¿no? Por eso le llaman la patria grande, ¿no? Y aquí los obispos se lamentan de ese hecho, ¿no? Se lamentan de que todas estas ideas han sido, digamos, rechazadas por ambiciones económicas y nacionalistas, ¿no? Tal vez eh, a ciertos sectores les atrae más el tema de la separación más que la unión. Muy bien, y en el próximo párrafo los obispos dicen, el desequilibrio sociopolítico a nivel nacional e internacional está creando numerosos desubicados como son los emigrantes, cuyo número puede ser magnitud insospechada en el próximo futuro. A estos debe añadirse desubicados políticos como son los asilados, los refugiados desterrados y también los indocumentados de todo género. eh, el abandono de los ancianos, los minusválidos, los errantes y las grandes masas de campesinos e indígenas. Claro, por supuesto, nosotros lo vemos muy de cerca, ¿no? Donde los países de América Latina, donde existe una pobreza marcada, el pueblo trata
de emigrar a lugares donde pueden ser recibidos y donde pueden tener una calidad de vida mejor, ¿no? Entonces, todo volvemos al origen que es el pecado, ¿no? Porque el pecado hace de que las sociedades no se desarrollen como se deben desarrollar y eso trae como consecuencia eventualmente el tema de la emigración, ¿no? Y bueno, nosotros conocemos aquí en este país lo que significa inmigrar y cuántas personas hay que lo han hecho, pero que no han podido regularizar su situación por los diferentes problemas que existen a nivel político y social, ¿no? Entonces todo esto se origina a través de ese pecado, ¿no? El pecado del egoísmo y bueno, hay una lista larga de pecados que podemos imaginarnos, ¿no? Una vez me compartieron una información, en este momento no recuerdo la fuente, pero le preguntaron a unas 10 personas, no inmigrantes, si ellos desearían volver al lugar de donde vinieron y la mayoría había dicho que sí, que solamente estaban fuera de su país por cuestiones políticas o económicas, ¿no? Entonces ahí vemos con más claridad el tema que la emigración, o sea, el salir del país de uno hacia otro, tiene su fuente en el pecado, ¿no? Si vamos al Evangelio, recordamos que la Sagrada Familia emigró a Egipto por el pecado de Herodes que quería matar al niño Jesús, ¿no? Entonces, muchas veces hay gente que, bueno, que emigra de un país a otro por diferentes cuestiones, ¿no? Por un mejor trabajo, tal vez alguna oportunidad o tal vez es por alguna situación de tipo social, ¿no? Pero en la mayoría de los casos esa emigración se produce por temas políticos y económicos. Muy bien. Y los obispos cierran este subtítulo diciendo finalmente no resulta extraño en este complejo problema social el aumento de gastos en armamentos, así como la creación artificial de necesidades superfluas impuestas desde afuera a los países pobres, ¿no? Y bueno, aquí podemos dejar nuestra imaginación abierta sobre lo que se referían los obispos en esa oportunidad. Entonces, en el próximo párrafo, los obispos dicen, la realización de la persona se obtiene gracias al ejercicio de sus derechos fundamentales, eficazmente reconocidos, tutelados y promovidos. Por eso la Iglesia experta en humanidad tiene que ser voz de los que no tienen voz, correspondiéndole una actividad de docencia, denuncia y servicio para la comunión y la participación. Entonces aquí nuevamente me gustaría enfatizar esta parte, que a la iglesia le corresponde la actividad de docencia, o sea, de enseñar, denunciar y servir para la comunión y la participación, es decir, para la unión plena de todos los seres humanos. Dice, frente a la situación de pecado surge por parte de la iglesia el deber de denuncia, que tiene que ser objetiva, valiente y evangélica, que no se trata de condenar, sino de salvar al culpable y a la víctima. Una tal denuncia, hecha después de previo entendimiento entre los pastores, llama a la solidaridad interna de la Iglesia y al ejercicio de la colegialidad. El enunciado de los derechos fundamentales de la persona humana hoy y en el futuro es y será parte indispensable de su misión evangelizadora. Entre otros, la Iglesia proclama la exigencia y realización de los siguientes derechos. Entonces aquí vamos a enumerar ciertos derechos que la Iglesia considera importantes. Dice derechos individuales como derecho a la vida, la integridad física y psíquica, la protección legal, la libertad religiosa, la libertad de opinión, la participación en los bienes y servicios, a construir su propio destino, al acceso a la propiedad y a otras formas de dominio privado sobre los bienes exteriores, ¿no? Entonces,
los derechos que son inherentes de cada ser humano. Y después habla de derechos sociales, ¿no? Como el derecho a la educación, la asociación, al trabajo, a la vivienda, a la salud, a la recreación, al desarrollo, al buen gobierno, a la libertad y justicia social, y a la participación en las decisiones que conciernen al pueblo y a las naciones, ¿no? Como por ejemplo el derecho al voto. Y después hay una tercera categoría que los obispos presentan que se denominan derechos emergentes, que son derecho a la propia imagen, a la buena fama, a la privacidad, a la información y expresión objetiva, a la objeción de conciencia y a una visión propia del mundo, ¿no? O sea que son derechos que de alguna manera se desarrollan en base a los derechos individuales y sociales que enumeramos hace un momento. Pero los obispos siguen adelante diciendo, sin embargo, la Iglesia también enseña que el reconocimiento de estos derechos supone y exige siempre en el nombre que los posee otros tantos deberes. Unos y otros tienen en la ley natural que los confiere o los impone su origen, su mantenimiento y vigor indestructibles. Entonces, es la idea de que la libertad propia comienza en mí, pero termina donde comienza la libertad del otro. Es más o menos ese principio que los obispos están tratando de expresar en este punto. Ahora bien, ahora los obispos pasan al plano internacional y dicen, tanto el desequilibrio de la sociedad internacional como la necesidad de salvaguardar el carácter trascendente de la persona humana en un nuevo orden internacional hacen que la Iglesia urja la proclamación y el esfuerzo por hacer realidad ciertos derechos como el derecho a una convivencia internacional justa entre las naciones, el derecho de cada nación a defender y promover sus propios intereses, y el derecho a una nueva cooperación internacional que revise las condiciones originales de dicha cooperación, ¿no? ¿Qué es lo que mueve a un país a cooperar con el otro, ¿no? El derecho a un nuevo orden internacional con valores humanos de solidaridad y justicia. Y los obispos dicen, este nuevo orden internacional evitará una sociedad edificada sobre criterios neomalthusianos, es decir, se fundará en las legítimas necesidades sociales del hombre, asumirá un sano pluralismo con la adecuada representación de las minorías y los grupos intermedios, a fin de que él mismo no sea un círculo cerrado de naciones, preservará el patrimonio común de la humanidad y en especial los océanos. Así que, miren, ya desde ese entonces los obispos nos venían hablando de los cambios climáticos y el respeto por la casa que Dios nos ha dado, que es este mundo, ¿no? Como también parte de lo que es el desarrollo de una buena sociedad internacional. Y bueno, los obispos continúan diciendo finalmente los excedentes económicos, los ahorros provenientes del desarme y cualquier otra riqueza sobre la que pesa la hipoteca social deberán ser utilizados socialmente, asegurando el acceso inmediato y libre de los más débiles a su desarrollo integral. Y aquí, hermanos y hermanas, existe la invitación de la Iglesia a que se dediquen fondos que anteriormente se dedicaban al tema del armamento y otros temas relacionados al tratamiento de la pobreza, ¿no? Y a la realización plena del ser humano. Y el último punto en este subtítulo dice, en especial, reconociendo que los pueblos latinoamericanos tienen tantos valores, necesidades, dificultades y esperanzas en común, se debe promover una legítima integración que supere los egoísmos y los estrechos nacionalismos y respete la legítima autonomía de cada pueblo, su integridad territorial y promueva la autolimitación de los gastos de armamento. Pues obviamente no todos están de acuerdo con esta afirmación
especialmente en sectores ultranacionalistas, ¿no? Que um, solamente miran de las fronteras hacia adentro, que de las fronteras hacia afuera es como que el mundo no existiera, ¿no? Y eso, por supuesto, trae muchos problemas a una sociedad, ¿no? Porque es el desconocimiento adrede de que em, en otras partes del mundo existan problemas, ¿no? Y es un poco lo que el Papa Benedicto hablaba de la dictadura del relativismo, ¿no? Muchas gentes piensan que mientras de las fronteras para adentro esté todo bien, que no importa lo que ocurra afuera, ¿no? O sea, todo lo que ocurra afuera, mientras no me afecte a mí, no me importa, ¿no? Y eso es la actitud relativista. Pero en realidad, si todos tuviéramos esa conciencia y ese conocimiento de que lo que le afecta a un ser humano del otro lado del mundo también nos afecta a nosotros, eh, si fuéramos conscientes de esa realidad, entonces podríamos construir un mundo mejor. Como les decía al principio de este programa, este documento fue escrito hace más de 40 años y todavía al leerlo vemos como que este documento es vigente. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad hay temas que no se han superado, hay temas que continúan, que perduran, ¿no? ¿Y qué diferente sería el mundo si todos tuviéramos conciencia de que todos se originan al pecado y que si estuviéramos más unidos a Cristo, no habría lugar para el pecado? Así que tenemos un trabajo bastante duro frente a nosotros. Nosotros que nos consideramos parte de la iglesia, que tenemos que salir y evangelizar, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para evangelizar a todos aquellos que deciden sobre los destinos de los países, ¿no? ¿Cómo salir a evangelizar a aquellos que eh, tienen una visión muy angosta, ¿no? De lo que es la dignidad del ser humano, ¿no? Muy estrecha, podríamos decir. Así que, en fin, son preguntas que tal vez no vamos a poder responder en este momento. Pero bueno, ahora vamos a ir a una pausa y les pedimos que permanezcan en sintonía con este su programa, El Magisterio de la Iglesia. Yo soy el diácono Franco Foti y regreso en unos momentos. Gracias. Estás escuchando el Magisterio de la Iglesia con el diácono Franco Foti, una producción de Radio María España. Gracias hermanos y hermanas en Cristo. Estamos de vuelta con este su programa, El Magisterio de la Iglesia. Yo soy el diácono Franco Foti y me da mucho gusto estar con ustedes en esta oportunidad. Y veníamos hablando del documento de Puebla, la cuarta parte, capítulo cuarto. Y estábamos hablando del tema de la presencia del pecado en la sociedad, ¿no? Y cómo eso se ramifica a tal punto de que trasciende las fronteras, ¿no? Entonces vamos a retomar la lectura en el punto 1283. Hoy vamos a felizmente terminar esta cuarta parte y en el próximo programa concluiremos el documento de Puebla con la quinta parte. Y ahora los obispos dirigen su atención a lo que se llaman los servicios. Dice, la Iglesia, además del anuncio de la dignidad de la persona humana, de sus derechos y deberes y de la denuncia de los atropellos al ser humano, tiene que ejercer una acción de servicio como integrante de su misión evangelizadora y misionera. Ella debe crear en común con todos los hombres y mujeres de fe y buena voluntad una conciencia ética en torno a los grandes problemas internacionales. Así que es un llamado de atención a todos nosotros. Y dice, por lo tanto, la Iglesia debe dar testimonio evangélico de Dios presente en la historia y despierta en el hombre una actitud abierta a la comunión y a la participación. ¿Ok? Y esto pienso que es algo que todos nosotros debemos abrazar y ejercer, ¿no? No solamente eh, cuando escuchamos la iglesia debe de, no es algo extraño a nosotros, sino que parte de
nuestra vida diaria, ¿no? El próximo dice, establece en su ámbito organismos de acción social y promoción humana, suple en la medida de sus posibilidades las lagunas y ausencias de los poderes públicos y de las organizaciones sociales. Convoca la comunidad humana para que se revisen y orienten las instituciones internacionales y se creen nuevas formas de protección que, basadas en la justicia, garanticen la promoción auténticamente humana de la creciente muchedumbre de los desamparados. Y por lo tanto se recomienda la colaboración entre conferencias episcopales para el estudio de problemas pastorales, especialmente en cuanto a la justicia que desbordan el nivel nacional. Entonces, un llamado a toda la Iglesia a cómo influenciar la sociedad y los que gobiernan a estas sociedades. Corresponde en particular a la acción de la Iglesia, dicen los obispos, frente a los anónimos sociales, el deber de acogerlos y asistirlos, de restaurar su dignidad y su rostro humano. Porque cuando un hombre es herido en su dignidad, toda la Iglesia sufre. Y esto es una frase del Papa Pablo VI en enero de 1977. Así que es el llamado de todos los obispos de América Latina a que la Iglesia tome una parte activa en lo que es mejorar la sociedad. Y dicen en el punto siguiente, la Iglesia debe propiciar el que este grupo flotante de la humanidad se reintegre socialmente sin perder sus propios valores. Y cuando habla de grupo flotante se refiere a los pobres, a los que tienen menos, a los que tienen desventajas. La Iglesia debe velar por la restauración plena de sus derechos, debe colaborar para que quienes no existen legalmente posean la necesaria documentación a fin de que todos tengan acceso al desarrollo integral que la dignidad del hombre y de ser hijo de Dios le merece. Así ella cooperará a garantizar al hombre una existencia digna que lo capacite para realizarse al interior de la familia y de la sociedad. ¡Wow! Es importantísimo esto, ¿no? Porque es un llamado a la Iglesia para hacer todo lo posible para que el que carezca de documentos los pueda obtener. Es decir, la Iglesia debe seguir trabajando con el poder político para encontrar soluciones a este tema de la inmigración y de el problema de los indocumentados, ¿no? Que en este momento tanto se está hablando a nivel político, ¿no? Y que lamentablemente algunos políticos lo utilizan como una herramienta o como un arma como para ganar votos o obtener algún tipo de adhesión, ¿no? El punto siguiente dice, es también necesaria la acción de la Iglesia para que los desubicados y marginados de nuestro tiempo no se constituyan permanentemente en ciudadanos de segunda clase, puesto que son sujetos de derecho, de legítimas aspiraciones sociales y tienen derecho a una adecuada atención pastoral. Así que aquí nos referimos específicamente a los pobres, aquellos que tienen menos, aquellos que no tienen trabajo, ¿no? No se trata de catalogarlos como ciudadanos de segunda clase, sino de que todos somos iguales a los ojos de Dios y debemos ser iguales frente a la sociedad. El punto siguiente dice, la Iglesia hace un urgente llamado a la conciencia de los pueblos y también a las organizaciones humanitarias para que se fortalezca y se generalice el derecho de asilo, institución genuinamente latinoamericana, de acuerdo a un tratado de Río de Janeiro de 1942, forma actual de protección que brindaba antes la Iglesia, ¿no? Especialmente en estos momentos, ¿no? Que hablamos de los asilados, ¿no? Los que buscan asilo por persecución política, eh, por separación de libertades, ¿verdad? Entonces, los gobiernos tienen que
ampliar, ¿no? su criterio, ¿no? En lo que se refiere a quién puede beneficiarse del derecho al asilo, ¿no? Y en el punto siguiente, los obispos dicen los países tienen que ampliar sus cuotas de recepción de refugiados y emigrantes y que se agilice la implementación de acuerdos y mecanismos de integración competentes en estas acciones. O sea, que no se deje el tema inmigratorio que esté guardado en un cajón o recogiendo polvo en un estante, ¿no? Sino de que sea algo que realmente se trate y que se enfrente cara a cara, ¿no? También aquí dice los obispos recomiendan que se ataque la raíz del problema ocupacional, es decir, las políticas de trabajo, que se aliente la concurrencia fraterna de las naciones en ocasión de catástrofe, ¿no? Cuando hay algún eh, tema climático, ¿no? Que los países se solidaricen con aquellos que sufren, ¿no? Catástrofes que causan destrucción, ¿no? Y pérdida de vidas humanas. También dice que se posibilite la amnistía como signo de reconciliación para conseguir la paz, que se creen centros de defensa de la persona humana que trabajen con el objeto de que se quiten barreras de explotación hechas frecuentemente de egoísmos intolerables y contra los que se estrellan sus mejores esfuerzos de promoción. Y también se habla de que o esto más bien es un mensaje a todas las personas afectadas, dice, a todas las personas afligidas y a los que sufren por la violación de sus derechos, les hacemos llegar nuestra palabra de comprensión y aliento. Exhortamos a los responsables del bien común a que con decidida voluntad pongan todo su empeño en remediar las causas que generan estas situaciones y a que creen las condiciones necesarias para una convivencia auténticamente humana. Así que con este llamado, mis queridos hermanos y hermanas, los obispos concluyen la cuarta y penúltima parte de este documento de Puebla y nosotros vamos a continuar la semana próxima con la quinta parte, que es muy breve, la vamos a concluir el próximo fin de semana y ya con eso vamos a dar por terminado el estudio del documento de Puebla. Por supuesto, es un documento al cual todos están invitados a leer, ¿no? De acuerdo a sus posibilidades. Por supuesto, este documento está disponible en línea, ¿no? Si alguien desea ir y leerlo, adelante. Nosotros hemos tratado de cubrir todos los puntos más importantes de este documento. Hemos leído casi textualmente el documento, por eso hemos estado tanto tiempo con este tema. Y bueno, volvemos a recordarles, ¿no? De que a pesar de que este documento fue escrito hace mucho tiempo, este documento sigue vigente en nuestros días. ¿Por qué? Porque todo esto que hemos estado hablando, el tema de la pobreza, el tema de la inmigración, el tema de la dignidad de la persona humana, es algo que todavía sigue en nuestros días y que nosotros como iglesia tenemos que enfrentar y tenemos que hacer todo lo posible para que todo siga adelante en pos de una convivencia justa y pacífica entre todos los hombres y mujeres de este mundo. Así que volveremos la próxima semana para hablar sobre la quinta parte, que es la más corta, la vamos a cubrir en un solo programa. Y bueno, en 2 semanas comenzaremos con otro documento que ya les comentaré la semana próxima. Así que muchas gracias por haberme acompañado durante este programa. Les recuerdo a todos ustedes que están en mis oraciones y por supuesto concluyamos ahora, como lo hacemos siempre, con la oración a San Miguel Arcángel.
San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé tú nuestro amparo contra las perversidades y asechanzas del demonio, al cual te pedimos, oh Dios, que lo reprendas y lo mantengas bajo su imperio, y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder que Dios te ha concedido, arroja al infierno a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo buscando la perdición de las almas. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Gracias por haberme acompañado en este su programa, El Magisterio de la Iglesia. Yo soy el diácono Franco Foti y me despido de ustedes con un afectuoso saludo. Hasta la próxima. Gracias.